Muy buenas tardes, nos encontramos en este espacio el día de hoy con el doctor Carlos Humberto Orozco Telles, médico cirujano de la Universidad de Caldas, especialista en epidemiología, especialista en administración de la salud, especialista en diabetes y actual secretario de salud de la ciudad de Manizales. Con él vamos a hablar el día de hoy acerca de esa enfermedad silenciosa que acompaña a más de 537 millones de personas, y con él vamos a compartir alguna información relevante frente a la prevención, tratamiento y signos y síntomas de la patología. Doctor, bienvenido a este espacio, mucho gusto, gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes, un cordial saludo para toda la familia Ecopetrol, y lo que pretendemos hoy es sembrar inquietudes directamente dirigidas a la comunidad, a la familia, a las personas, tanto adultos como mayores. Aquí estamos hablando de prevención, de adoptar conductas y estilos para el autocuidado. Muchas gracias, doctor, qué bueno. Para empezar, es muy importante, doctor, que nos comparta cuáles son esos signos y síntomas de la diabetes. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que la diabetes es una enfermedad que se puede presentar en una etapa temprana, como suele suceder con la diabetes tipo 1, donde se acaba la función del páncreas y realmente un niño puede manifestar sed, debilidad, trastornos cardíacos, y ese puede ser el primer signo finalmente de que se está presentando un trastorno metabólico. Diferente sucede con el adulto, donde una persona obesa, una persona que tiene habitualmente más de 40 años, pero puede aparecer mucho antes, puede empezar a presentar debilidad, un poco de sensación como de pérdida de la energía, orinadera, sed, visión borrosa y otro tipo de trastornos que pueden ser significativamente importantes, como las infecciones de piel. Empiezan a aparecer frecuentemente lesiones furunculosas, que son los llamados nacidos, o empiezan a aparecer infecciones genitales, de tal manera que cualquier tipo de esos síntomas llama la atención y obligan realmente no solamente a pensar en diabetes, sino en otro tipo de enfermedades que se puedan manifestar de esa manera. Pero en general, uno siempre prende la alerta cuando habla de que hay debilidad, pérdida de peso, y se acompaña finalmente de sed y orinadera. Qué bien, doctor. También es importante conocer cuáles pueden ser esas posibles causas de la aparición de la diabetes. Hemos mencionado situaciones tan particulares como la genética. Muchas veces las familias que heredan la diabetes están enmarcadas no solamente en la enfermedad misma, sino en obesidad. Los hábitos alimentarios, el consumo de muchas calorías procedentes de las harinas, de las grasas y de los azúcares, ligados a la pérdida del gasto, que no hay gasto, eso quiere decir que no se hace ejercicio, que se tiene una vida sedentaria, hacen que la persona se torne en sobrepeso o en obesidad. Finalmente, la grasa lo que hace es generar una gran resistencia a la utilización, al uso de la insulina, que es esa hormona que está encargada de tomar el azúcar de la sangre y llevarla a las distintas células. Cuando el azúcar no es absorbida, finalmente queda como una gran cantidad de sólidos en la sangre. Esos sólidos los atrapa el riñón y esa solidez atrapa agua, y ahí es donde terminamos con la orinadera. Entonces, de esa manera es que se produce toda la sintomatología. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que las familias pueden generar un patrón hereditario de la enfermedad, pero que además de eso, los hábitos de vida, particularmente el consumo exagerado de calorías y la pérdida escasa de energía, o sea, no hay gasto, no hay ejercicio, eso es lo que hace que finalmente se exprese la enfermedad. Doctor, en sintonía con lo que nos acaba de compartir, es bien sabido que el tema de la alimentación es un factor determinante dentro del proceso de la aparición, tratamiento y prevención de la diabetes. Hoy en día, en general, el consumo de alimentos ultraprocesados, y bebidas y de alimentos azucarados, digamos que es uno de los hábitos generales en la sociedad. ¿Qué recomendaciones específicas desde el punto de vista de hábitos alimenticios podemos compartirle a nuestros beneficiarios? No olvidemos que todos estos alimentos de paquetico vienen con los sellos, esos sellitos negros que nos indican cuando tiene un exceso en calorías, un exceso en sal, un exceso en grasas saturadas o en otro tipo de elemento químico que pueda ser un aderezo convencional para el alimento. Cuando se llama la atención y se genera una alerta específica por esto, es precisamente porque el exceso de este tipo de elementos es nocivo, es dañino. Muchos alimentos que convencionalmente uno consume tienen un porcentaje de calorías superior a los que uno requiere,
¿Cuánto necesita el ser humano convencional para vivir? Entre 2.200 y 2.400 kilocalorías por día. Si yo me voy y me como una hamburguesa, y lógicamente como hay siempre una oferta de que si por 3.000 pesos quiere que le agregue queso o le agregue papas a la francesa, etcétera, etcétera, yo en una sola sentadita con un alimento como ese, junto con Coca-Cola, puedo estar consumiendo entre 1.200 y 1.600 calorías. Un poco más de lo que realmente yo requería para todo un día. Y si yo hago ejercicio, finalmente estoy alcanzando en una caminada de 1 hora a gastarme 100 o 200 calorías. O sea que si no controlamos el consumo alimentario, es muy difícil que el solo ejercicio sea capaz de compensar toda esa ganancia, todo ese ahorro que estamos generando. Estamos hablando, por ejemplo, de crispetas. Alguien se va a cine y compra una caja de crispetas junto con la gaseosa y se está empacando aproximadamente 1.600 kilocalorías, con unas cargas de azúcar impresionantes. Uno muchas veces dice, bueno, voy a empezar a tomar café sin azúcar, muy bueno. Voy a empezar a tomar jugos sin azúcar, ideal. Voy a dejar de tomar jugos, mucho mejor. Porque ya pues la fruta tiene su azúcar y cuando uno fabrica un jugo ya no se come una guayaba, se come 6 guayabas. Por lo tanto ahí hay azúcar, así le sepa simple por la presencia de la leche o el agua. Eso es lo que convida a agregarle más azúcar. Entonces ojalá no tomáramos el jugo, sino que nos consumiéramos la fruta como tal, con la pulpa masticada, etc. En segundo lugar, usted tiene que generar una restricción del consumo de agua panela. Recordemos, por ejemplo, que la panela es extraída de la caña panelera, como tal, es agua con azúcar, con una concentración muy alta. Tengo que dejar de consumir bebidas gaseosas con azúcar, que no solamente aportan azúcar, sino que también cuando uno es hipertenso, el bicarbonato de sodio, que fabrica ese gas carbónico que da la burbuja, que produce la gasificación de la gaseosa, aporta sal. Entonces, muchas veces uno en los alimentos encuentra aderezos inaparentes, uno no se da cuenta que tienen exceso de sal o que tienen exceso de azúcar. Si usted se va a una panadería, usted en la panadería puede encontrar diferentes tipos de oferta, todos con presencia de grasa, una almojábana, un buñuelo, una empanada. Entonces dice, es que yo no como nada de grasa, pero se va al alguito en la mañana y en la tarde a tomarse un café con leche, con una empanada, con un buñuelo, y recuerden que no estamos hablando estrictamente de lo ultraprocesado, sino de cualquier otro tipo de alimento, pero que además no estamos hablando solamente de azúcar, estamos hablando de los 3 grupos de alimentos que aportan calorías: azúcar, grasas y harinas. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Para aquellos beneficiarios nuestros que ya presentan el diagnóstico de la diabetes y que vienen varios tiempos, años quizás, en el tratamiento y en el manejo de la diabetes, ¿cuáles son esas recomendaciones o esa manera a través de la cual podemos hacer una monitorización de los niveles de azúcar? Perfecto. Entonces, miren, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que se necesita compromiso, se necesita autocuidado. Yo no le puedo dejar la responsabilidad exclusivamente al médico, ni tampoco a los medicamentos, necesito hacer algo de mi parte, pero además es la familia la que tiene que finalmente construir todo un modelo para que cambie el estilo alimentario de todos. Si hay un diabético en la familia, los demás pueden llegar a ser diabéticos posteriormente. Entonces yo lo primero que tengo que hacer es bajar de peso. ¿Y cómo logro bajar de peso? Consumamos alimentos en la medida que se requiere. Si yo tengo un trabajo de obra, soy un obrero y gasto mucha energía, puedo consumir mucho más, pero la persona que tiene un trabajo sedentario debe consumir mucho menos. 3 comidas por día, los alguitos de la media mañana, de la tarde, se deben convertir en unos alimentos que no sean tan calóricos. No es el café con leche con empanada o pan de queso o pan de bono, sino una frutica o un café sin azúcar, de tal manera que de nosotros depende. Lógicamente, una vez está hecho el diagnóstico, dependiendo del nivel de compromiso de la diabetes y del tipo de diabetes, muchas veces será suficiente con que hagamos una hemoglobina glicosilada cada 3 meses, un examen de sangre que mide la cantidad de glucosa que hubo circulando en la sangre durante el último periodo, o si tenemos una complicación, somos insulino dependientes, que equivale a decir que se están aplicando insulina todos los días, este tipo de personas muchas veces requiere monitoreo con glucometría, que es la pruebita que se hace puncionando la punta o la cara lateral del dedo para medir esa glucosa. Si hay una necesidad de mayor monitoreo,
es probable que requiramos 1, 2 o 3 mediciones por día. O sea que el médico y todo el equipo de diabetes estará de una manera muy orientadora indicando cuál es el estilo de monitoreo que requiere cada persona. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. En este orden de ideas podemos coincidir que de acuerdo al plan terapéutico que se instaura para cada uno de los beneficiarios, porque desde luego cada uno tiene su propia propuesta de manejo y control, pues en general las recomendaciones están orientadas a toda esa parte de adherencia al plan terapéutico, atender las recomendaciones del equipo de salud y desde luego esa corresponsabilidad, como usted muy bien lo menciona, que es un aspecto muy importante para nosotros, en el autocuidado y en el seguir de manera estricta esas indicaciones. Las recomendaciones de cuidado, los hábitos alimenticios y la adherencia al plan terapéutico son fundamentales en el tratamiento integral para nuestros beneficiarios. Por último, doctor, para las personas que no padecen la patología, pero que para nosotros es muy importante actuar bajo la prevención, ¿qué recomendaciones podemos darle a aquellos beneficiarios que no tienen el diagnóstico, pero que obviamente es importante tomar en cuenta para prevenir la aparición de la diabetes? Lo más importante, no dejarse aumentar de peso, no dejar llegar a sobrepeso. A la diabetes podemos llegar flacos. Realmente no toda la diabetes, pero sí más del 80%, está asociada directamente con el aumento de peso. Pero lógicamente yo puedo tener otro tipo de padecimientos, daños en el páncreas y otro tipo de afectaciones que me pueden ocasionar diabetes, pero en la mayoría de los pacientes lo que se necesita es autocuidado, mantener un ritmo de ejercicio permanente, gastando, caminando, corriendo, entrando a un gimnasio, ejecutando acciones convencionales domésticas, lavando un carro, podando un jardín, haciendo las vueltas a pie, evitando subir escala, más bien utilizar ascensores, convidando a hacer el uso de las escaleras, etcétera, tratando de gastar energía todo el día, evitando que esos periodos de reposo sean muy extensos. Los muchachos, por favor, tenemos que dejar una recomendación de neutralizar más el uso de los celulares, de los computadores, porque se lo pasan horas y horas sentado, comiendo y acumulando. Entonces lo que estamos convidando finalmente es a la diabetes, a que llegue. El adulto que trate de gastar energía lo más que pueda. En últimas hay que gastar energía y comer con mucho juicio para evitar finalmente que se vuelva un círculo vicioso que termine expresando la enfermedad. Muchísimas gracias, doctor. Finalmente, para compartirle a todos nuestros beneficiarios, aprovechando acá toda la experiencia del conocimiento que nos acaba de compartir el doctor Carlos Humberto, atender estas recomendaciones, tomarlas en cuenta y adicional recordarles que ustedes cuentan con nuestro equipo de salud para que acudan frente a la aparición de cualquier signo o síntoma de alarma y para que de manera juiciosa sigamos las recomendaciones. Asistamos a las citas y controles regulares que tenemos dispuestos para ustedes adicional todo el equipo transdisciplinario para el acompañamiento, orientación y manejo. Recuerden que nuestro compromiso es cuidar la vida y la salud de ustedes, nuestros beneficiarios.